Quiero saludar a todos con la bendita paz del Señor Jesucristo. Es motivo de mucha alegría para nosotros una vez más poder estar compartiendo la palabra de Dios y juntos estar recibiendo el mensaje de Dios para nuestro tiempo. El mensaje que nosotros vamos a pasar hoy habla sobre la palabra de Dios, la palabra creativa de Dios, que también es la misma que nos sostiene. Vamos a tratar de comprender a la luz del Evangelio cuál es el poder que Dios ha otorgado para los que confían en Él. El poder para vencer al mundo, vencer al pecado. Nuestra meditación, nuestro tema, empieza en Salmos 148, versículo 5. Dice lo siguiente: Alaben al nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Los hizo ser eternamente y para siempre, les puso ley que no será quebrantada. Dios simplemente habló y fueron hechas las cosas. Dios dijo, haya luz, y hubo luz. Dios dijo, haya separación entre tierra y mar, la parte seca y la parte con agua. Y así fue. Esta misma palabra es aquella también que sostiene al universo. Pero antes de llegar ahí, aquí en Salmos 148 dice que Dios puso también una ley que no sería quebrantada. Hay varias leyes, ¿verdad? Están las leyes de la gravedad y muchas otras. Pero hay una ley en especial que Dios entregó a los hombres para que fuese obedecida, guardada y honrada. ¿Qué ley es esta? En el libro de Éxodo, capítulo 31, versículo 18, dice lo siguiente: Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedras escritas por el dedo de Dios. Dios dio 2 tablas conteniendo la ley, cuya ley no pasará jamás. Esta ley también es regla del juicio celestial, el cual en algún momento será dado. Y quizás mi nombre o tu nombre esté pasando ahí en este momento. No sabemos en qué momento esto sucederá. Pero la verdad es que cuando esto suceda, la ley de Dios será, o sea que nuestra vida será comparada con la ley de Dios. De esta ley habló el Señor Jesucristo en San Mateo. San Mateo capítulo 5, versículo 17 y 18 dice: No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ningún jota o una tilde se pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Jesús hablando de esta ley que Dios ha entregado a Moisés, que pasará el cielo y la tierra hasta que todo sea, y ningún jota o tilde pasará sin que todo sea cumplido. Pues bien, nosotros muchas veces vemos esta ley como difícil de ser guardada, de ser obedecida. Muchos, sin embargo, dicen que ella no es más vigente en nuestros días. Así contradiciendo al propio Cristo, que dijo que pasará el cielo y la tierra y ningún jota o tilde se sacaría. Y muchas veces nos vemos en una situación que no comprendemos que es posible que uno pueda obedecer. Un ejemplo claro es cuando miramos la perfección que Cristo tuvo aquí en la tierra, no pecó en ningún punto y obedeció a la ley a la raya. Muchos dicen, bueno, pero Él era Cristo, Él era el Hijo de Dios. Incluso algunos dicen equivocadamente, no, Cristo era Dios. ¿Por qué?
porque se ha implementado en las mentes de las personas que es imposible obedecer a Dios, obedecer a los mandamientos de Dios y llevar una vida semejante a la que Cristo Jesús lleva. Por dos motivos. El primero es porque somos condicionados a creer que es imposible. Muchos dicen, nadie es perfecto y nadie lo será. Si así fuera, nadie llegaría al cielo. Es verdad que la ley de Dios es amplísima y llegar a su perfección es un tema imposible para el ser humano. Pero llegar a la perfección de la obediencia según nos fue revelado, sí, esto es posible. No solo es posible, como es uno de los atributos que tenemos que alcanzar por medio de la fe si es que queremos llegar al cielo. Y cada vez que hablamos parece que queda más difícil llegar al cielo. Pero yo os puedo decir que no es así. Parece que cada vez que estudiamos la Biblia, parece que es más complicado. No es así. Eso es fruto de no comprender correctamente el Evangelio de Cristo. El segundo punto, el segundo motivo del por qué vemos tan difícil o imposible llegar a la perfección de la obediencia, es porque no comprendemos con exactitud el Evangelio. No hemos comprendido con exactitud el Evangelio de Cristo. Pero hoy el Señor lo revelará para nosotros, de manera que nosotros consigamos comprender y así alcanzar, por medio de la fe en Cristo Jesús y en el poder de Dios, la obediencia tan deseada para así estar listos para habitar con Dios, con Jesús y con sus ángeles. Dios considera santo a aquellos que guardan sus mandamientos por la fe de Cristo Jesús. Esto está en Apocalipsis 14, versículo 12. Dice lo siguiente: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿Cómo pues un Dios de tan gran amor por su criatura, que incluso dio a su propio Hijo por la criatura? ¿Cómo pues un Dios de tan elevado amor podría dar una ley la cual no sería posible obedecer? Y Él lo sabe. No hace sentido, ¿cierto? No hace sentido que alguien que ame tanto a un individuo pueda darle algo que le sea imposible hacer para que se salve. No hace sentido, ¿cierto? La verdad es que Dios nos ama así y no nos dio un mandamiento imposible de comprender o de hacer o de obedecer. La verdad, nosotros hemos comprendido y hemos sido engañados muchas veces por otras personas que quizás también no lo comprendieron. Pero hoy ha llegado la luz y Dios hablará a nuestros corazones cómo es que tenemos que hacer para obedecer a Dios. De hecho, Dios es amoroso. En el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 38, aquí es la base del Evangelio, básicamente, en lo más básico. Dice Pedro: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Primero, una vez que uno se arrepiente, confiesa su pecado, cree en Cristo Jesús, recibe dos cosas. La primera es el perdón de los pecados anteriormente cometidos. La segunda cosa habla del Espíritu, el don del Espíritu Santo. ¿Y para qué sirve el don del Espíritu Santo? ¿Qué opera en nosotros? ¿Qué hace? En el libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 63, dice: el Espíritu es el que da vida.
la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Aquí otra vez nosotros vemos vinculado la palabra de Cristo con el espíritu. Las palabras de Dios son también espíritu y poder para cambiar nuestras vidas. Y no solamente para cambiar, sino que para sostenerla también. Dios creó todas las cosas por su palabra y por su palabra también las sostiene. Leamos en Salmos 119, versículo 91, dice lo siguiente. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Leamos otra vez. Por tu ordenación. Cuando Dios ordena, subsisten todas las cosas. La misma palabra creadora que creó todo es la misma que sostiene. Y usted puede preguntarme, ¿pero qué eso tiene que ver con mi vida espiritual, con la obediencia, con mi pecado? Ya llegaremos ahí. En 2 Pedro, el libro de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 7, dice, mas los cielos que son ahora y la tierra son conservados por la misma palabra. Estoy leyendo una versión de Reina Valera de 1906, si no me equivoco. Pero los cielos y la tierra son conservados por la misma palabra. Eso es importante, que tengamos en cuenta que la misma palabra creadora es la que sostiene, obviamente por medio del Espíritu de Dios, el que opera, pero la palabra de Dios es poder. En Efesios capítulo 2, versículo 10, encontramos lo siguiente, la siguiente escritura, dice así, porque somos hechura suya. Somos creados, ¿verdad? Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea que cuando nacemos, somos criatura, obviamente, pero nacemos con la inclinación para el mal. Cuando aceptamos a Cristo, somos creados de nuevo para hacer buenas obras. Y esto es así. Pero lo que sucede muchas veces es que empezamos la caminada con Cristo, pero va pasando el tiempo, no conseguimos sostenernos. ¿Por qué? Porque no aprendemos a cómo hacerlo, cómo buscarlo. Entonces, si somos creados en Cristo para buenas obras, ¿será que esta palabra que dijo haya luz y hubo luz no es la misma que dice no tendrás otros dioses delante de mí? Es la misma palabra, es la misma persona la que dice tales cosas. Una sí sucede, otra, ¿por qué no sucede en nuestras vidas? Dios dijo haya luz y hubo luz. Dios prometió a su pueblo no tendrás otros dioses delante de mí. ¿Y por qué no pasa lo mismo? ¿Por qué no sucede la obediencia? Es porque nosotros no hemos comprendido el Evangelio. Es porque nosotros tenemos que entender que Dios es quien opera en nuestras vidas, tanto el querer como el efectuar. Pero es Dios que nos va a sostener en obediencia. Pero para que esto pueda suceder, nosotros tenemos que dejarle trabajar. ¿No es cierto? En el libro de Judas nos queda bien claro este tema. Judas, capítulo 1, versículo 24 dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con alegría. Dios es poderoso para sostenerte en obediencia. Pero tenés que creer que Él lo hará, confiar en Él
Tenemos que dejar que Él haga. Estas cosas, estas tres cosas harán tan grande diferencia en tu vida si es que dejas que Dios trabaje en tu vida, que en poco tiempo dirás, ¿cómo pude pasar tanto tiempo sin hacer esto? Cuando entregas de hecho tu vida al Señor y deja que Él gobierne tu vida, y quitas, o sea que tratas de abandonar todos los deseos carnales, los placeres que no están en conformidad con la palabra de Dios, y deja que Dios tome cuenta de las consecuencias y del rumbo de tu vida, te aseguro que serás perfecto cuando Él venga. Si lo haces esto, lo lograrás, pero no tú, Dios en ti. El Espíritu de Dios en tu corazón cambiará tu vida, cambiará tu alma y serás obediente. Así entendemos que Dios por su palabra nos sostendrá. Y ahora podemos leer los mandamientos de Dios creyendo que Él nos está haciendo una promesa, porque así lo es. Los mandamientos, además de ser mandamientos, son promesas y no prohibiciones. Dice así, Éxodo capítulo 20, versículo 3. No tendrás otros dioses delante de mí. Dios te promete hoy, tienes que creer, tienes que dejar que Él haga en tu vida. No te harás imagen de ninguna semejanza. Dios te está prometiendo hoy que usted no hará imagen, no estará adorando una imagen, prostrándose delante de ella. Dice así en el versículo 5, no te inclinarás a ellas. Dios te está prometiendo a ti que servirás al único Dios verdadero, al Padre del Señor Jesucristo, por medio de la fe en el Hijo de Dios. Versículo 7, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Dios es quien te lo está diciendo, estas palabras, estas promesas. ¿Hay motivo para no creer? ¿Para dudar de aquel que creó los cielos y la tierra? ¿De él que Él te puede sostener? Tienes que orar, decir, Dios, si esto no te agrada, quítame. Quita de mi corazón. Y te lo aseguro que Él lo hará si usted deja, si usted cree, Él lo hará. Dice en el versículo 8, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás. Si usted no tiene, o sea que, fuerzas para guardar el sábado, para santificarlo, a causa de tu trabajo, pero yo tengo trabajo y voy a perder mi empleo. Dios te promete hoy, 6 días trabajarás. Una vez más, hay motivos para dudar de la palabra del Creador. Porque Él ordena y son sostenidas todas las cosas. Y en Cristo también son sostenidas todas las cosas. ¿Y Cristo qué es de Dios? El verbo de Dios, la palabra de Dios. En el versículo 12 dice, honra a tu padre y tu madre para que se alarguen tus días en la tierra. Tendrás muchos años de vida de paz con Dios incluso. Si es que aceptas la promesa de Dios, cumples el honrar padre y madre. No matarás. No adulterarás. O sea que no cometerás adulterio. Esto también es una promesa. No hurtarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio y no codiciarás nada de tu prójimo. Son promesas del Todopoderoso que Él te hace hoy a ti. Si usted quiere llevar una vida perfecta ante Dios, crea solamente y deje que Dios opere en tu vida. No quieras tú hacerlo, porque esto no funciona. La fuerza del hombre para nada aprovecha. Nosotros no conseguiremos obedecer a Dios por nuestras fuerzas.
sino que tenemos que dejarlo, que Él lo haga en nuestros corazones para que la gloria sea de Él. En el libro de Juan, capítulo 15, versículo 5, Jesús dice: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Nada podéis hacer sin Cristo. ¿Crees tú que no, yo creo en Cristo, pero yo voy a obedecerlo a mi manera? No va a funcionar. Yo voy a obedecer con mis fuerzas. Tampoco. Tenemos que dejar que Él trabaje y dejar que Él gobierne nuestras vidas. Y Dios quiere lo mejor para nosotros. De ninguna manera usted tendrá luchas y desiertos que sean eternos o que sean demasiadamente difíciles. No tendrás. Dios operará en tu vida grandes milagros de salvación. Salvación de tu alma y de tus pecados. Para finalizar, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, dice lo siguiente: Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo para probar los que habitan sobre la tierra. Si hoy usted escucha la palabra de Dios y la guarda en tu corazón y aceptas que Dios es lo que te va a sostener y dejas de intentar con tus propias fuerzas y descansa en Él y deja que Él guíe tu vida por completo, te lo aseguro que cuando venga la dificultad, Él te sostendrá y te sostendrá en obediencia. Este es el mensaje de hoy. Yo espero que Dios pueda haber hablado a tu corazón y que no pierdas más tu tiempo. Decidas hoy obedecer a Dios por medio de la fe de Cristo Jesús y dejando que Él trabaje en tu vida por completo. Entregue sin reservas ninguna, porque si te quedas algo para ti, no, esto yo quiero dominar, esto yo quiero controlar, o esto no puedo dejar, pues Dios no operará. Pero si le dejas todo y pones todo lo que tenés, lo que sos y lo que piensas ser, Él lo hará. Él llegará en tu corazón y hará cambios. La Biblia dice, estoy a la puerta golpeando. Si alguien abre, yo entraré y cenaré con Él y Él conmigo. Cristo hoy toca en la puerta de tu corazón. Déjelo entrar. Déjelo entrar y que Él haga revivir todo lo que está muerto ahí. La paz, la alegría, la esperanza de una vida eterna. Que Dios pueda bendecir tu vida en el nombre de Cristo Jesús. Amén.